en señales y sistemas o para DSP, que es nuestro curso, se conoce como correlación cruzada comúnmente. ¿Para qué sirve la correlación? La correlación sirve para determinar qué tan parecidas son dos señales. Es decir, si yo voy a comparar una señal cualquiera con otra señal cualquiera, sabiendo que esto es un FDT, una señal FDT y una señal GDT, quiero saber qué tan parecida es esta señal a esta, o qué tanto contenido de esta puedo encontrar en esta. Y esto es lo que se usa comúnmente en los radares, o ese es el uso más común, incluso el que mencionan por ahí los textos. ¿Cómo funcionaría eso? Si yo tengo un radar, bueno, no sé cómo lo llamarán allá, pero digamos que una antena, y envío una señal. La idea es que yo envío esa señal y que rebote de pronto con con un avioncito, por lo menos, para tener ahí en cuenta. Bueno, perdónenme ahí el avión, pero pues no soy bueno dibujando. Emito la señal y cuando esta rebota y la vuelvo a recibir acá con la antena, o sea, envío y recibo, no voy a tener la misma señal que envié. Esta yo la conozco muy bien. Pero la que recibo ya tiene otros componentes. Componentes como que ruido, porque también aquí puede encontrarse con algún pajarito o alguna cosa así. Y además la misma atenuación o las mismas características de la señal que genera el que se choque contra un avión o con cualquier objeto. Ya que sabemos para qué sirve la correlación, vamos a ver cómo se define la correlación matemáticamente. Para tiempo discreto, perdón, para tiempo continuo. Para tiempo continuo se define la correlación, que se denota con la letra R, y con los subíndices de las señales que queremos correlacionar, F y G, para un tau, que es el que nosotros definimos en cada momento. Entonces va a ser igual a la integral entre menos infinito a infinito de F de t más tau por G de t con respecto a t. Así es como se define en el tiempo continuo. En tiempo discreto, y vamos a hacer el cambio aquí de una vez, ya que nosotros no estamos, bueno, para ESP siempre estamos hallando o viendo las señales en tiempo discreto, pero pues es bueno tener la definición en tiempo continuo, que de ahí deriva, ¿no? Para tiempo discreto ya lo tenemos, es la definición de la correlación entre F y G en tiempo continuo, que sería n, va a ser igual a la sumatoria con n igual a menos infinito hasta infinito de F de n más m por G de m. Esto en términos generales, y así es como se define en términos generales la correlación, teniendo en cuenta además que G puede ser también puede tener contenido complejo. Entonces, para los cálculos en términos generales tenemos que hacer el conjugado si es que tiene parte de esos valores son complejos. Eso para términos generales, y en caso de que lo tengamos, poderlo calcular. Y así es como se va definiendo.
Para hacer más fácil el cálculo, lo que se hace es el cambio de variables y llevarlo a algo más conocido que ya tenemos nosotros, que es la convolución. Correlación, y recuerden que esta estructura de la sumatoria es muy parecida a la convolución que nosotros ya conocíamos. Si lo vamos a ver de esa manera, entonces, y hacemos el cambio de variable, y haciendo el cambio de variable es colocar que el n más m es igual a k, y luego que k es igual, bueno, se hace el cambio de variable y llegamos a una situación que es mucho más conocida para nosotros, teniendo en cuenta que lo de convolución que ya les venía contando. Entonces, la correlación entre f y g para un tiempo n va a ser igual a la sumatoria desde m igual a menos infinito hasta infinito de f de m por g de m menos n, teniendo en cuenta si hay contenido complejo, hacer el conjugado. Recordemos eso en términos generales. Pero esto ya es mucho más parecido a la correlación que nosotros conocíamos. A la convolución, perdón. Esta forma ya es mucho más conocida a la correlación. Pero teniendo en cuenta que aquí hay un reflejo de la señal con respecto al tiempo, una inversión horizontal, hay que tenerlo en cuenta porque no es la convolución directa que conocíamos, sino que aquí hacemos la inversión de la horizontal de la señal. Teniendo en cuenta eso, pues ya como habíamos visto con el profe, pues hacemos la convolución como o definámosla más bien. ¿Cómo sería una correlación? La correlación RFG en un tiempo n va a ser igual a la convolución de f en n convolución g de menos n. Y aquí ya tenemos la inversión en horizontal de la señal. Y si hacemos eso, entonces lo vamos a aplicar en lo que ya sabíamos de cómo se hacía la convolución, como nos lo había enseñado el profe. Entonces para eso vamos a hacer un ejemplo y recordemos esto. Comúnmente siempre la convolución se hacía, bueno, que uno pintaba la señal, luego la señal F y luego la señal G le daba la vuelta y empezaba a trasladar eso. Como nos lo enseñó el profe, entonces si teníamos un F de n igual a 1, 2, 3 y 4, y un g de n igual, ¿qué les parece si hacemos eso mismo? 1, 2, 3 y 4, dejemos los puntos en 0 en 2 y trabajemos con esas dos señales. Pues teniendo en cuenta que f de n va a ser igual a g de n, ya tenemos los mismos y el mismo punto en 0, entonces vamos a ver qué pasa con eso. En convolución, ¿cómo lo hacíamos? Entonces ordenábamos nuestros contenidos acá, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4, y teniendo esto empezábamos a multiplicar factor a factor como veníamos planeándolo. Pero recordemos que ahora teníamos que hacer la inversión horizontal sobre la señal g de n para que pudiéramos hacer convolución para hallar la correlación. Entonces lo que vamos a hacer es invertir esta señal y ahí sí operar como lo veníamos haciendo para convolución. Entonces me quedaría 4, 3, 2, 1 y recordemos el punto en 0, 2 y 2. ¿Listo? Y ahora sí operamos. Entonces 4, 8, 12, 16, siguiente, o sea, trasladamos y siguiente, 3, 6, 9 y 12. Seguimos con el siguiente término. Entonces
trasladamos 2, 4 y aquí fue nuestro punto en cero, sigue trabajándose de la misma manera, entonces aquí vamos a tener en cuenta 4, o sea que más abajo ese va a ser nuestro punto cero. 6 y 8 y por último 1, entonces me queda 1, 2, 3 y 4. Sumamos, como indicaba la sumatoria, 4, 11, 20, 30, 20, 11 y 4. Pues ahí como nos los da, trasladémoslo acá. La convolución FG en N me da igual a el contenido este. 4, 11, 20, 30, 20, 11 y 4. Tal cual nos lo está dando aquí, pues realmente no es lo que esperábamos o lo que uno quisiera de la correlación. O sea, a simple vista no nos está diciendo mucho si esta señal es igual a esta. El contenido de esta es igual a esta, pues aquí con esto no es como muy fácilmente visible. Pero ¿qué es lo que pasa acá? Si vemos acá, esto es casi que reflejo exacto de lo que hay de este lado. Es decir, si vemos en posiciones punto 0, 20, 20, 11, 11, 4 y 4. Y tenemos que esa similitud, hay que aquí como un reflejo de espejo igualítico de un lado y del otro. Y con eso podemos decir que la correlación es exacta. O sea que la señal está contenida exactamente en la primera. O sea, G de n está contenida exactamente igual en f de n. ¿Qué pasaría si cambiáramos nuestro punto en 0? Y si no lo dejáramos en 2 y lo pasáramos a 3, en caso de ejemplo. Bueno, miremos aquí. 1 está igual y punto 0 en 3. Entonces busquemos cuando multiplicamos con 3. Aquí fue 4, aquí fue 3. 3, 1, 3 y 3 por 2, 6. Aquí sería punto 0. Ya no sería entonces este ni este, sino que sería aquí. Si lo viéramos de esa manera y trasladáramos ese nuevo punto acá, punto en 0, ya vemos que si colocamos aquí no se refleja exactamente de un lado y del otro los puntos o los contenidos, sino que tendríamos que movernos una vez para que nos dé exactamente igual o el reflejo que estábamos buscando. ¿Y eso qué quiere decir? Que hubo un desfase en la señal. Es decir, que esta señal está tardada con respecto al FDN. Y aquí podemos encontrar otra característica de las señales o otra característica que encontramos en correlación, que es el desfase de la señal. Y ya con esto pues terminaríamos cómo se calcula correlación cruzada. Ok, ahora para el tema de aplicaciones de correlación en alguno de los entornos de programación que hemos visto, elegí MATLAB, que ya es uno de los que ya habíamos trabajado. Y tengo aquí pues algo de programación para mostrar acerca de lo que fue correlación. Muy bien, vamos a hacer una grabación de unos 5 segundos y voy a tomar porciones de esa grabación para luego hacer correlación de ellas mismas y ver cómo se comporta la correlación acá.
uno, 2, 3, uno, 2, 3, uno, 2, 3, uno, 2. Bueno, usémoslo con eso. Usemos ese uno, 2. Veamos cómo salió eso. Bueno, aquí te lo tenemos. Uno, 2, 3, uno, 2. Uno y 2, sí, son parecidas. Algo así. Ok. Voy a elegir entonces esos rangos. Voy a elegir este 2 con este 2 que me parece que se ven como cercanos, se ven parecidos aquí, digamos, en el dibujito, en la imagen del- de la grabación. Eh, entonces voy a tomar de la figura uno, perdón, de la figura uno voy a seleccionar entonces esos dos. El 2 y aquí está el 2. Entonces, muy bien. Y si lo hacemos otra vez, ese guardémoslo acá. 2. Eso, ahí tenemos un 2. Y hagámoslo otra vez y lo guardamos en el otro. Listo, seleccionemos el otro 2 acá. Y guardémoslo en otra respuesta, en palabra 2 acá. Perdón, no lo había seleccionado acá. Ahora sí. 2. Eso, 2. Entonces, si sueno palabra uno y palabra 2, aquí deberíamos tener algo parecido a 2, 2. 2. Hagamos uno y después el otro. 2. Y este. 2. Muy bien. ¿Qué les parece si ahora vamos a hacer la correlación? La correlación entonces está definida en MATLAB como X correlación, X cor. Ese es el como se encuentra en MATLAB. Voy a hacer un par de cosas más aquí y ya les muestro qué es lo que estoy haciendo. Entonces creé las nuevas correlaciones y vamos a ver cómo se ve eso en una figura. Ok, veamos esto. Aquí tenemos el primer 2 que dije al micrófono. Aquí lo tenemos pintadito. Aquí el segundo. Súper bien. Y esta es la correlación de ambos. Tan, tan. Si pudiésemos hacer un acercamiento, acá lo vamos a hacer, de esta correlación, entonces aquí, bueno. Es lo que decíamos cuando estábamos haciendo la correlación manual en el tablero. No me dice mucho acerca cuál es la comparación, sino que empezamos a ver que el reflejo de un lado y del otro sea el mismo. Aquí no se nota porque definitivamente son distintas esas palabras. Incluso tenemos en cuenta aquí que empiezan en distinto tiempo. E igual no fue lo mismo cuando yo dije la primera vez 2 a cuando dije la segunda vez 2. Entonces aquí empezamos a notar esas diferencias. Y pues naturalmente no me da la correlación así como tan fiel de un lado y del otro como yo lo esperaría para notarlo así a primera vista. Pero ¿qué podemos hacer con eso?
Entonces, o más bien, ¿qué pasaría si hiciera correlación de esta misma, digamos? Si hiciera la correlación y veamos cómo se muestra eso de alguna manera. Dejemos este en como estaba, original, así, eso. Y veamos cómo se ve si yo hago una correlación. Comparemos esas dos correlaciones. Vean, entonces, saquemos la otra gráfica acá. Vean, esta correlación es la correlación de este sobre sí mismo, la autocorrelación cruzada. Entonces, nótese que es como un espejito, de ahí tenemos la formita y de un lado y del otro tenemos algo muy parecido y podríamos decir, ah bueno, definitivamente esta es en sí misma la correlación o sea, la señal está contenida netamente en la primera, ¿sí? Aquí ya no es tan parecida, pero sí tenemos un pico en la señal resultante que me quiere decir que sí hay cositas parecidas. Entonces, ya con esto pues empezamos a ver, no, hay alguito de una señal en la otra, a pesar que estoy diciendo la misma palabra, pero mm, no, no son las mismas condiciones. Hay ruido, hay diferentes factores que me afectan la voz cuando lo dije por primera vez a cuando lo dije por segunda vez. Entonces ahí se ven las diferencias. Ahora continuemos con esto y veamos qué podría yo hacer con eso. Cuando yo quisiera ver qué tal se comporta eso y saquemos aquí nuestra correlación acá. Si yo quisiera comparar dos señales o tener alguna señal para definir si mi señal es fiel a la primera cuando las estoy comparando, entonces mmm, podríamos hacer, este es un truco que aprendí de un profe, podríamos hacer es ver qué tanto se acerca el, el, dat- el dato mayor al que le sigue. Me explico. Aquí lo que hice fue ordenar, como les comentaba antes que había hecho por acá una selección, esta sentencia, lo que hace es ordenarme de menor a mayor todos los datos del vector que tengo ahí, o sea, de mi señal que tengo ahí guardada. Entonces, correla y correla 2 entonces las ordené de menor a mayor. Y eso es lo que tengo aquí en esta gráfica. Las grafiqué ambas. Entonces, grafico una y grafico la otra, pero ordenadas de menor a mayor. Ahora veamos acá en estos sectores que esta pendiente que se muestra aquí al final es mucho más pronunciada que esta. No sé si lo noten acá y vamos a hacer un pequeño... Vamos a hacer un zoom acá. Y acá también. Perdón, acá. Vamos a hacer un pequeño zoom. Listo. Entonces ahí ya tenemos ese zoom. Y veamos qué tanto se está acercando una a la otra. Miren. Entonces aquí se nota un poco mejor que esta pendiente aquí organizando los datos. O sea que el dato de mayor magnitud hasta aquí de último y el que le sigue en magnitud es el inmediatamente anterior, pero esa pendiente que se forma ahí es mucho más amplia que la que se muestra acá en el siguiente. Y hagamos un zoom mucho más amplio a ver qué nos muestra esto. Veámoslo acá. Entonces acá, esta pendiente
no es tan alta como si viéramos esta, que esta sí es una pendiente muy grande. O sea, es casi de uno. Y los coeficientes de correlación cuando se están calculando, bueno, se calculan de una manera distinta, pero incluso se muestran desde -1 hasta uno. Y tienen ese tipo de relación. Cuando es uno quiere decir que es totalmente fiel, o sea que la segunda señal está completamente contenida en la primera. Y aquí se muestra, digamos, en la segunda ocasión se muestra que la pendiente pues no nada que ver, o sea, es una pendiente casi que horizontal, a comparación de la primera que aquí uno puede entonces empezar a sacar modelos de discriminación, digamos, y decir que unas pendientes mayores a, no qué sé yo, 0.5 o algo así, me digan que sí, que hay contenido, que de pronto esa palabra puede ser, esta palabra que estoy diciendo aquí, y al hacer la correlación puede ser que sí estoy comparando la misma palabra y entonces puedo tomar decisiones ahí. En algún momento teníamos un caso similar y de pronto lo podamos mostrar más adelante. Entonces aquí con esto terminaríamos, digamos, cómo se hace en MATLAB, cómo se determinan esas cosas. Muchas gracias.